En esta sesión vamos a ver todo lo referente a las técnicas de muestreo. Primeramente, ¿qué es el muestreo? El muestreo, pues, es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población. No el total, sino un subconjunto de ese conjunto, o ese universo. Con la finalidad de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. ¿Qué es caracterizar la población? Pues dependiendo de las características que yo esté estudiando, esas características se van a traspasar a toda la población. Imagínense que yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, en Tamaulipas, no sé cuántas personas miden más de 1,80. Esa medida 1,80 es una característica de la persona, una característica de la población que quiero estudiar. Como es todo Tamaulipas, no puedo yo irme de casa en casa, de persona en persona, pues tomando la muestra. Necesito yo sacar precisamente el muestreo, una muestra de toda la población, pues para yo decir que esas características de esa muestra también van a estar representadas para toda la población. Al principio de la unidad también vimos qué es el universo o la población y qué es la muestra. Como ya les había comentado, el universo o la población es el total de individuos que se desean estudiar o caracterizar. Ya vimos lo que era caracterizar, sacar las características. Y la muestra, pues va a ser el conjunto o subconjunto de individuos del universo que voy a seleccionar para poder estudiarlos. Por ejemplo, a través de una encuesta, a través de preguntas, a través de observación, ¿sí? Ya vamos a ver las técnicas que podemos utilizar para sacar esas muestras. Pero en sí ese es el muestreo. Es de un pequeño grupo, de toda la totalidad de universos, aplicarle, pues en este caso, las técnicas de estadística y sacar sus características. Y con esas características, bueno, lo vamos a traspasar o traslapar a lo que es toda la población. ¿De acuerdo? Bueno, pero ocurre algo. Cuando nosotros tomamos una muestra de lo que viene siendo todo un universo y la vamos a caracterizar esa muestra, pues tiene que ser representativa de la población. O sea que esa muestra tiene que ser la representante de todas las características de toda la población que estamos estudiando. A eso se le conoce como generalizar los resultados. Si yo tomo una muestra y digo que las características de esta muestra se aplican a toda la población, eso es generalizar los resultados. Estoy generalizando lo que yo obtuve a toda la población. Al hacer eso, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos esas técnicas de muestreo, pues siempre va a haber un error en el dato que medimos. Es un error que tenemos nosotros que solventar de alguna manera para que nuestro estudio sea confiable. Por ejemplo, imaginen que se toma una muestra al azar de 1,000 personas en todo México y se les pregunta si hacen ejercicio. Después de esas preguntas obtenemos que el 25% de la muestra hace ejercicio. O sea, 250 personas sí hacen ejercicio y las 750 restantes no. ¿Sí? Entonces, por lógica, decimos que el 25% hace ejercicio, el 75% no hace ejercicio y se supone que eso, como lo estamos generalizando, quiere decir que ese resultado que obtendríamos si le preguntamos a todo México. ¿Sí? O sea, lo traspasamos a la población. ¿De acuerdo? Eso sería la lógica. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, quizá nosotros por azares del destino, ¿sí?, hayamos escogido para nuestra muestra más personas que hacen ejercicio que las que no hacen. O al revés, más personas que no hacen ejercicio que las que sí hacen. ¿Por qué? Porque va a ser al azar, va a ser
No es una muestra que nosotros vayamos ¿cómo les diré? Que tengamos alguna conveniencia en sacar la muestra de ciertas personas, sino que va a ser al azar. Entonces, ¿qué nos va qué nos va a asegurar que las personas que yo encuesté fueron más personas que no hicieron ejercicio que las que se hicieron? O al revés, ¿verdad? Puede ser una u otra. O quizá el azar me dijo que 500 hacen ejercicio y 500 no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurar que la información que estamos obteniendo a través de la muestra es confiable? Imagínense que por azar ese porcentaje fuera diferente al 25%. O sea, la realidad, ¿verdad? Que la realidad no fuera 25, fuera 25.2, fuera 28, fuera 30%, fuera 50%. ¿Sí? Al hacer esto y al generalizar ese resultado con mi muestra, pues todo esto nos va a llevar a que tengamos que aceptar que cometemos cierto error. ¿Sí? Entonces aquí hay dos palabras claves: la generalización de los resultados y el error. Nosotros siempre vamos a tener un margen de error cuando nosotros hacemos este tipo de estudios. Y ese margen de error, después de hacer ciertos cálculos, nos va a permitir generalizar esos resultados a la población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué grado de error puede ser el aceptable? O sea, ¿qué tanto error yo puedo aceptar para decir que mi estudio es confiable? O sea, que los datos que estoy representando tienen cierto nivel de confianza o nivel de confiabilidad. Bueno, como les decía, cuando estamos generalizando los resultados, vamos a cometer errores, ¿sí? Pero ese error se puede acotar, se puede solventar utilizando la estadística. En este caso, la estadística descriptiva. Y para ello vamos a utilizar dos parámetros. El primero es el margen de error. O sea, ¿qué tanto error podemos esperar nosotros de los datos que obtenemos nosotros en la muestra? ¿Sí? En otras palabras, lo que es el concepto, el significado del margen de error es la máxima diferencia que esperamos que haya entre el dato observado de mi muestra y el dato real en el universo. O sea, yo obtengo una muestra. ¿Qué tan diferente es con la población? O sea, con el dato real. O sea, ¿qué tanto error yo sería capaz de aceptar, ¿sí?, para decir que mi estudio es confiable? Y para el nivel de confianza, ¿sí?, el nivel de confianza es la certeza que tenemos de que el dato es real dentro del margen de error. Si yo digo, mi error va a ser de tanto, bueno, ese nivel de confianza tiene que estar dentro de ese margen de error. Y podemos decir que nuestro estudio es confiable. Aquí les pongo un ejemplo. Si seleccionamos una muestra, es lo mismo del ejercicio, del ejemplo anterior. Si seleccionamos una muestra de 471 personas y se les pregunta si es en ejercicio, el resultado que obtengamos tendrá un margen de error máximo de más o menos 5% con un nivel de confianza del 97%. De esa manera es como nosotros tenemos que expresar lo que viene siendo los estudios que vamos a hacer. Tenemos que expresar cuál es el error máximo que yo estoy dispuesto a aceptar y qué nivel de confianza de los datos voy a tener. Eso lo tenemos nosotros que asentar desde el principio. ¿De acuerdo? Y cuando estamos utilizando técnicas de muestreo, así es como lo tenemos que expresar. Después de todo, por ejemplo, si yo les dejo un ejercicio, después de todo el ejercicio del párrafo, yo les voy a pedir, les pediría, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el promedio, no sé, de salarios de la empresa fulana de tal, teniendo un máximo error de más o menos 5% y un nivel de confianza del 97%?
O en la UPB, si yo quiero hacer un estudio en la UPB, no lo voy a hacer a todos, lo voy a hacer una muestra. Pero esa muestra, yo voy a decir que debe de tener máximo un error de 5%, más o menos 5%, y los datos deben de tener un nivel de confianza del 97%. Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos comenzar a calcular nuestra muestra con esos datos que nos están dando. En los ejercicios anteriores que hemos estado viendo para las tablas de frecuencias, bueno, no viene esto, no viene lo del nivel de confianza ni lo del margen de error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que esos datos ya no nos están dando, pero en este caso nosotros vamos a obtener los datos. Y con esos datos que obtengamos vamos a hacer nuestro estudio. Y para hacer nuestro estudio necesitamos establecer desde el principio qué error o qué margen de error vamos a tener y qué nivel de confianza van a tener los resultados que vamos también a obtener. ¿De acuerdo? Bueno. El tamaño de la muestra. Bueno, pues todos nos preguntamos, bueno, si yo quiero hacer un estudio de lo que sea, ¿cuántas personas tengo, por ejemplo, que encuestar? ¿A cuántas personas le tengo que preguntar? ¿A cuántas personas tengo que observar para que mi estudio sea confiable? O sea, ¿qué tamaño de la muestra necesito para estudiar a un universo o una población? Todo va a depender del tamaño del universo, ¿sí? Pueden ser 10 personas, 20, pueden ser 1000 personas, 100,000, 1,000,000, no lo sé. Todo va a depender del tamaño de la población o del universo. Y también va a depender del nivel de error que estoy dispuesto yo como investigador a aceptar. O yo como creador del estudio que estoy dispuesto a aceptar. Claro que cuanto más precisión se exija, mayor muestra se necesita. Entonces, si yo quiero más precisión, tiene que ser más muestra, a fuerza. Como les comentaba al principio, ¿cuál sería lo ideal? Pues estudiar a toda la población, y ahí sí voy a tener un nivel de confianza del 100%. Pero como eso no es posible, bueno, ¿qué nivel de error estoy dispuesto a aceptar? Si queremos tener, como les digo, una certeza absoluta en los resultados, o sea, que sean 100% confiables, hasta el último decimal, si son 20 decimales, hasta el último decimal, pues la muestra tendrá que ser tan grande como el universo, o sea, tendríamos que nosotros que estudiar a todo el universo. Pero como les digo, eso a veces es imposible. Depende del tamaño del universo también. Ok. Bueno, el tamaño de la muestra tiene una propiedad que es fundamental. Y es por eso que el muestreo se utiliza, pues no solamente en la estadística, se puede utilizar en la investigación, se puede utilizar en las ramas de las matemáticas, no sé, en cualquier ámbito se puede utilizar el muestreo. Porque el muestreo o la muestra tiene una propiedad. Y esa propiedad es que a medida que nosotros tenemos un universo más grande, ¿sí? Imagínense que ya tengo 10 millones de personas, por ejemplo, para estudiar en una población, pues la muestra tiene que ir creciendo también, pero la muestra no va a crecer de manera exponencial, o sea que no va a crecer, si yo tengo 10, va a crecer a 10 veces, y luego 20 veces, 30, 40, o el doble, o el triple, no. Va a ser de una manera no proporcional. Sí va a crecer, pero entre más grande es el universo, la muestra va a ir creciendo menos, quizá, por decir, si estoy con 1000 personas y tengo una muestra de 500, no sé, 300 personas que tengo que hacer la muestra, quizá para 10,000 no van a ser 300, van a ser 400. Para 10,000 no van a ser 400, van a ser 420, por ejemplo. Para 100,000 quizá no van a ser 420, van a ser 415. Y así se va a ir recortando poco a poquito. Va a ir creciendo, pero entre más grande sea la población del universo, va a ir creciendo mucho menos. Hasta llegar a un momento en que se estanca. O sea, que hasta ahí llega. Entonces va a haber un universo con cierta cantidad de
elementos que diga hasta aquí llego y por más que ponga más miles y miles y miles de millones, siempre va a ser la misma muestra. No importa. Si es un universo muy pequeño, por ejemplo, imagínense que son 10 individuos, pues ahí sí conviene pues sacar la muestra a toda la población. O sea, la muestra abarcaría toda la población. Si son 1000, ahí se nos podría complicar un poquito. Entonces podríamos sacar de 1000 cuál sería la muestra pues, adecuada para hacer ese estudio. ¿De acuerdo? Y así, como les digo, entre más grande el universo, la muestra va creciendo, pero no proporcionalmente, sino entre más grande va a ir creciendo menos, 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 hasta que se estanca. Y cada vez va a representar un porcentaje más pequeño del universo, la muestra. Y como les decía, más o menos casi entre los 100,000 elementos del universo de población, el tamaño de la muestra ya no va a necesitar crecer más. O sea que igual yo podría hacer un estudio para todo el mundo, si somos 8,000 millones de personas. Pues yo sé que con solamente una muestra, yo lo puedo lograr. Y esa muestra más o menos se estanca en los 100,000 elementos, ¿sí? Cuando tenemos un universo de 100,000 elementos es lo mismo que tener 8,000 millones, por así decir. Y va a ser el mismo tamaño de la muestra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos es eso. Más o menos, ya estudios comprobados y en la estadística dice que más o menos entre los 100,000 elementos de una población o universo, en ese momento el tamaño de la muestra se va a detener. Y es lo mismo 100,000, 8,000 millones. Y bueno, ¿cómo saco esa muestra? O sea, ¿cómo puedo decir, bueno, para 1000 personas yo voy a ocupar tanta muestra? Pues para eso se utiliza una fórmula, que es la que está ahí. Es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Recuerden que la N mayúscula, al principio de la unidad dijimos que era la población. En los ejercicios lo hemos estado utilizando N mayúscula porque mi población son los datos que me están dando ya. Yo no hice el muestreo, sino que ya me están dando los datos, bueno, yo utilizo como población a esos datos. Pero en este caso, cuando ya estamos hablando de población y sacar una muestra de la población, ya tenemos que representar a la muestra con la letra minúscula N. Y N va a ser igual a una división de Z al cuadrado por sigma al cuadrado por N dividido entre E al cuadrado por N menos 1 más Z al cuadrado por sigma al cuadrado. Se ve medio complicada, ¿no? Pero, ¿sí? Pues está muy fácil, muy sencillo. Todo lo que significan las variables y lo que tenemos ahí está acá en cada uno de ellos. N va a ser el resultado, ¿no? La muestra de la población que yo voy a obtener. N mayúscula ya dijimos que es el tamaño de la población total. O sea que si yo estoy estudiando a 8,000 millones de personas, N va a ser igual a 8,000 millones. Si estoy estudiando a 100, va a ser N igual a 100. Va a ser la población total. Sigma minúscula representa la desviación estándar. ¿Recuerdan cuando calculamos la desviación estándar? La representábamos con este símbolo. Es la desviación estándar de la población. Cuando estábamos haciendo los ejercicios era la desviación estándar de una población que se supone que era una muestra. Pero nosotros la usamos como de la población. Bueno, si yo desconozco este dato, sí recuerdan que hicimos un ejercicio que les decía que en un restaurante se tenía que hacer en promedio, atender al cliente en promedio en 15 minutos, y decía 15 minutos en promedio y con una desviación estándar de más o menos 5 minutos. Bueno, cuando no conocemos la desviación estándar, ¿sí? Es muy común en lo que es la estadística utilizar una constante, un valor que es constante, que equivale a 0.5. Esa sería mi desviación estándar de la población, en caso de no conocerlo. Si nos las dan, bueno, sí ya tenemos que aplicar ese valor.
Pero en este caso era más o menos 5 minutos. Bueno, hay que sacar ahí también algunos cálculos por los minutos, pero si no lo conocemos equivale a 0.5. O sea que sigma vale 5, vale 0.5. Z mayúscula. Z mayúscula es el valor obtenido mediante niveles de confianza. ¿Qué es eso? Más adelante vamos a ver unas tablas. Igual mañana yo creo lo vemos. Hay unas tablas de niveles de confianza, unas tablas de distribución normal que nos dan ciertos valores. Hay una tablita en donde yo coincido unas coordenadas ahí con tales valores y me da un nivel, un valor. Aunque por lo general en la estadística se utilizan dos valores, dependiendo el nivel de confianza o el grado de confianza que yo quiero obtener. Imagínense que en mi estudio yo quiero obtener un 99% de nivel de confianza, que los datos que están ahí representan a toda la población. Entonces, ese valor, dependiendo de esa tabla, equivale a 2.58. Es un valor constante. Es como un valor que está fijo. Entonces, si yo quiero 99% de confiabilidad en mi estudio, necesito que Z valga 2.58. Si quiero que mi estudio tenga un nivel de confiabilidad del 95%, entonces Z va a ser igual a 1.96. 99% es el valor más alto para que yo pueda decir que mi investigación es confiable. Y el mínimo es 95. O sea que yo no puedo poner que mi estudio va a tener un 90% de nivel de confianza porque no es válido. De entrada no es válido, porque el mínimo es 95, el máximo 99. Para una muestra no puede haber un 100% de confiabilidad, solamente para la población, ahí sí se aplica el 100%. Y por último, E representa el error de la muestra. O sea, ¿qué tanto error puedo yo aceptar en esa muestra? Y el error normalmente va del 1% al 9% de error. Y puedo decir, yo quiero tener un error del 8%, con un nivel de confianza del 96 o del 99. O quiero un error de 1% nada más. O sea, que no haya casi error. Normalmente, en los estudios de estadística, el valor más usado en lo que son las investigaciones en cualquier estudio estadístico es el 5%. Significa es la mitad del mínimo y el máximo que yo puedo tener aceptable en lo que viene siendo, pues, mi error. ¿Sí? El error que ya habíamos comentado. Entonces sería el 5%. Entonces, si yo quiero un nivel de confianza del 9%, va a valer 0.09 o 0.05 si quiero el 5%, o 0.01 si quiero el 1, o 0.04 si quiero el 4%. Entonces son los valores que yo debo de poner en mi fórmula, ¿sí?, para poder calcular la muestra. Entonces tendría que hacer esas multiplicaciones en la parte del numerador, en la parte de arriba de lo que es la división. Y en la parte de abajo primero tendré que hacer, si se fijan, una resta. Esa resta la multiplico por el cuadrado. Y el resultado le voy a sumar la multiplicación de z al cuadrado por sigma al cuadrado. Es muy fácil la fórmula. ¿De acuerdo? Pero eso significa cada uno de ellos. En el tamaño de la población. Sigma, la desviación estándar. Normalmente lo pueden utilizar ya fijo como 0.5. Z es el nivel de confianza. Si quiero un 95% es 1.96. Si quiero un 99% es 2.58, lo que va a valer Z. Y E representa el límite aceptable de error muestral. Normalmente del 1 al 9%. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo bien. Ninguna. Ok, muy bien. Bueno. Entonces van a hacer ustedes ahorita dos ejercicios.
El primero, la UPB necesita conocer el promedio de calorías consumidas durante el día, cuando los alumnos están en la universidad. O sea, mientras ustedes están en la universidad, ¿cuántas calorías consumen? Ya sea comiendo o en el receso, o durante toda su estancia en la universidad. ¿Qué tamaño de muestra se necesita para tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%? Y el siguiente es, en la empacadora de naranjas, la Naranja Mecánica SADCB, se necesita conocer la cantidad de litros de jugo de naranja que un camión lleno de naranjas puede dar en promedio. Si cada camión carga 1 tonelada y cada tonelada equivale a 100,000 naranjas, ¿qué tamaño de muestra se necesita para tener nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%? Bueno, dijimos que la población son 1000. Imaginemos que es otra cantidad, ¿no? Pero, bueno, sabemos que es otra cantidad de alumnos, pero vamos a poner que son 1000 alumnos, la población. Bueno, nos pide, aquí tenemos la fórmula y nos piden, pues, los elementos de la fórmula, que es n mayúscula, z mayúscula, la desviación estándar y el error. O sea, la población, lo que es el nivel de confianza, desviación estándar y el error. La población, ¿cuánto es? Pues son 1000. Son los 1000 alumnos que estoy yo estudiando. O que nos va a decir por acá también cuántos son. El nivel de confianza. Nivel de confianza era, aquí nos dice que es el 95%. Y para ese nivel de confianza, recuerden que tenemos un valor, pues ya fijo. Ok. Sí, ese es el resultado al que están poniendo ahí. Exactamente. Vamos a ver qué significa esa muestra. Bueno, la población son 1000 alumnos. Desviación estándar. No nos dice aquí cuál es la desviación estándar que quieren o que ocupan. Bueno, entonces vamos a poner la que es fija. Es 0.5. 0.5. Ya está ese valor fijo. Y es el más utilizado también. Luego la desviación, perdón, estoy mal. El nivel de confianza es 95%. Para 95%, si, como lo vamos a ver más adelante en las tablas, me dice que es 1.96. Es un valor también ya fijo para 95% de nivel de confianza. Luego la desviación estándar, aquí sí es 0.5. Es un valor fijo porque no nos están diciendo qué desviación estándar quieren o se requiere. Y el margen de error es del 5%. Si yo quiero representar 5% en número, es 0.05. Ese es el 5%. Entonces ya tengo los elementos para hacer la fórmula. La voy a hacer a mano. Voy a hacer primero la parte de arriba, esto que está aquí. Multiplicar el nivel de confianza al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado por la población. Lo voy a dejar aquí. Bueno, ¿cuánto es z al cuadrado? Bueno, es la población al cuadrado, o sea, 1000 y lo elevo al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Cuánto vale? 0.5 y lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico por n, que es la población, por 1000. Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? La primera es z al cuadrado. Z es 1.96, perdón. ¿Sí? Z es el nivel de confianza, equivale a 1.96, que es z. Desviación estándar es 0.5 al cuadrado también. Y n, 1000, que es la población. Le doy Enter. La parte de arriba de la división me da 960.4. Vamos a aumentarle otro decimal. 0.40. Luego, la parte de abajo. Se fijan, la parte de abajo es una suma. Voy a hacer primero la parte izquierda de la suma y luego voy a hacer la parte derecha. La parte izquierda me dice que es el error al cuadrado o el margen de error al cuadrado por n-1, la población -1. Entonces, hago la
operación, y me dice que es el error al cuadrado, o sea, 0.05 al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por una resta que es n, o sea, la población 1000 menos 1. Ya tengo la parte de la izquierda de la suma. Voy a hacer la parte de la derecha. Z al cuadrado por sigma al cuadrado. Entonces sería 1.96, que es Z al cuadrado, multiplicado por la desviación estándar al cuadrado, que es 0.5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si lo paso para acá, bueno, eso es igual. La parte de arriba queda igual. Aquí voy a sumar 2.4975 más 0.9604. O sea, esto más esto. Ya tengo la parte de arriba de la división, la parte de abajo, y ahora sí hago la división. 960 entre 3.4579. Y me da eso que también les da a ustedes. 277.740825 y los decimales que gusten. Bueno, esa es la muestra, pero yo no puedo partir una muestra en 0.740825. ¿Sí? O sea que ese número lo tenemos que redondear. Se va a redondear, pues dependiendo al número entero más próximo. En este caso, como es 0.74, se redondea a 0.78. Si fuera 277.23, se va a redondear a 277. ¿De acuerdo? Aquí en Excel, bueno, simplemente le quito los decimales. Y ya se redondea. Entonces, yo voy a ocupar 278 muestras, o sea, 278 encuestas o 278 observaciones para una población de 1000 individuos o 1000 elementos. ¿Sí? Entonces, para yo hacer ese estudio estadístico que me dice que quieren conocer el promedio de calorías consumidas durante el día, ¿a cuántos alumnos tengo que entrevistar? A 278 alumnos, si son 1000. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el otro ejercicio? Es exactamente lo mismo, nada más que va a cambiar la muestra a 100,000. ¿Por qué 100,000? Porque yo quiero tomar una muestra de las 100,000 naranjas que va a ser representativa de todo el camión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso me va a dar un promedio que va a ser equitativo a la población, que es en promedio, o sea, todo el camión. ¿Sí? Y hago lo mismo, N. N son 100,000 naranjas. Z es el nivel de confianza. Nos pide que es el 95%, entonces ya sabemos que para 95% la tabla nos va a decir que es 1.96, fijo. No nos está diciendo la desviación estándar, entonces se la tengo que poner yo el valor que ya tiene como constante, 0.5. Y el margen de error, me dice que el margen de error es del 5%. Bueno, entonces yo sé que es 0.05, el valor numérico. Y hago la fórmula igual que la hice la otra. Voy a poner primero z al cuadrado, la parte de arriba de la edición, z al cuadrado por sigma al cuadrado por n. Entonces, z cuánto vale, 1.96, yo le hago al cuadrado. Luego lo multiplico por sigma al cuadrado, que es la división estándar. 0.5 cuadrado. Y luego por n, n es la población, son 100,000, perdón, por 100,000. Ya tengo la parte de arriba de la división. Si se fijan, va a ser casi lo mismo que el otro, pero van a ver que va a variar un poquito. Luego la parte izquierda de la suma. El margen de error al cuadrado es 0.05 al cuadrado por n menos 1. N vale 100,000 menos 1. Ya me da la parte izquierda de la suma. Ahora la parte derecha.
Z al cuadrado por sigma al cuadrado. Entonces sería 1.96 al cuadrado por 0.5 al cuadrado, que es la desviación estándar. Y ya tengo el resultado de la parte derecha. Ahora simplemente voy a hacer la división. Primero voy a sumar 149.99 más 0.9604. ¿Qué es esto? Y ahora simplemente hago la división de esto entre lo de abajo. Si fijan, me da 383, que si le aumento los decimales, en realidad son 382.6936, etc. Pero lo redondeamos al entero más próximo. El más próximo es 383. No puedo hacer 382.69 encuestas. Tiene que ser un número entero. Entonces, lo redondeamos al número entero más próximo y me dice que son 383 encuestas que tengo que hacer para 100,000 individuos. ¿Sí? Siempre y cuando esas muestras sean, pues compartan las mismas características como vimos al principio. O sea que si son puras mujeres mayores de 25 años, tienen que ser 383 mujeres mayores de 25 años con ciertas características que nos piden. Entonces, se fijan, la otra nos dio ¿cuánto? 278, ¿no? Sí, nos dio 278 para 1000. Y para 100,000 nos dio 383. O sea que es una diferencia de 200. Vamos a sacarlo. 105. ¿Se fijan? Para 1000 encuestas, digo, para 1000 individuos o 1000 de población, tengo que hacer 278. Para 100,000, tengo que hacer 383, que en realidad entre 1000 y 100,000 hay una diferencia de 105 encuestas o 105 observaciones, que no es mucho. Si se fijan, no es exponencial. Exponencial quiere decir que si son 1000 y para 1000 me dio 383, no voy a multiplicar 383 por 100 para que me dé 100,000, porque serían un montón de encuestas. ¿Cuántas serían? Esto por 100. Estos fueron para 1000, pues para 100,000 por 100. No voy a hacer 38,000 encuestas, ¿verdad? Es imposible. Es por eso que una de las propiedades del muestreo es de que entre más grande sea la población, la muestra sí va a ir creciendo, pero no proporcionalmente, sino que va a ir creciendo de poco en poco, hasta que llegue un momento en que se estanca. Y aunque sea demasiado grande la población, siempre va a ser el mismo número de muestras. Para este nivel de confianza y para este margen de error. No va a ser lo mismo, no van a ser las mismas encuestas, por así decirlo, para un margen de error del 1% y un nivel de confianza del 99%. Van a ser más, ¿sí? Pero tiene la misma característica de que entre más grande la muestra, como quiera, no va a ir aumentando mucho. Y bueno, eso lo podemos ver en una tabla. Si se fijan, para 1000, ¿cuánto nos dio? 278. Si se fijan, la muestra necesaria para 1000 de universo son 278, o lo que representa el 27.8% de la población. Luego lo calculamos para 100,000. Si se fijan, también nos da 383. Eso representa solamente el 38% de toda la población. Si nos vamos más adelante para 1,000,000, si se fijan, solamente aumenta una. O sea que entre 100,000 y 1,000,000 aumenta una encuesta más. Entre 1,000,000 y 10 millones aumenta también uno. Pero ya de 10 millones en adelante, y se fijan, si me voy hasta los 100 millones, es la misma muestra. O sea, podría decir yo aquí que más o menos, bueno, podría decir que a partir de los 10 millones, perdón, hacia adelante la muestra sería la misma.
Bueno, habría que calcular, por ejemplo, 5 millones, a ver cuánto nos da. A lo mejor también nos da 385. Hay que saber a partir de cuándo ya es fijo. Pero aquí, al menos en esta tabla, a partir de 10 millones en adelante la muestra va a ser la misma. O sea que yo con 385 encuestas puedo hacer un estudio de 10 mil millones, de 5 mil millones, de 1,000 millones. ¿De acuerdo? Pero esta tabla, como les digo, es solamente para nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%. Esta tabla cambiaría si fuera otro nivel de confianza y otro margen de error. Estos de 95% y 5% son los que más se utilizan en los estudios estadísticos. Es el más común que se utiliza. Casi siempre como ustedes vean tablas estadísticas o gráficas estadísticas, lo que van a ver en la parte de abajo es de que representa, los datos ahí representados tienen un nivel de confianza de 95% y 5% de error. Ya les dije por qué hacen más este estudio, porque es el que menos muestra ocupa. Igual si lo subo al 9% de margen de error, pues va a ser un poquito quizá menos de muestras. Pero bueno, eso es para números, por ejemplo, si fueran 10, 100, pero si quiero, por ejemplo, tengo un universo de 643 individuos, pues va a ser un número entre este y este, ¿no? Entre 80 y 278. Esos son para números que ya establecí aquí. Pero eso es simplemente para que se dé una idea que a partir de un número de universo ya no suben las encuestas o las observaciones. Y lo otro que también quiero que recuerden es de que esto se aplica siempre y cuando la muestra sea representativa del universo, o sea que compartan las mismas características. Si no, no va a ser un estudio confiable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, esos son, bueno, eso sería la forma en cómo nosotros obtenemos la muestra. Entonces, en este caso, ustedes ya saben, bueno, más adelante vamos a ver lo de las tablas para otros niveles de confianza. Pero como les digo, ese es el que más se utiliza. En lo que viene siendo su evaluación, lo que van a hacer en equipo, pues como les comentaba al principio, ustedes van a hacer el muestreo, ¿sí? Con ciertos niveles y errores de confianza que se les pida. Hacen el muestreo, recolectan los datos y una vez recolectados los datos van ustedes a aplicarle un estudio estadístico descriptivo y al final emiten su conclusión. Todavía no sé si se los voy a dejar yo o se los dejo a ustedes, que ustedes hagan el estudio que ustedes gusten. Ya me lo presentan y yo les digo si está bien así, lo que quieran hacer o le agreguen otras cosas o lo cambien. Yo creo que se los voy a dejar a ustedes, a su decisión. Entonces, todavía no les digo cuándo es. Cuando les diga, van a tener una semana para hacerlo, pero para que vayan pensando qué tipo de estudio quisieran hacer. ¿Sí? Y un estudio, pues, que podamos hacer desde casa. No sé, se puede utilizar lo que son las formas de Google que tienen ustedes ahí, hacer una encuesta, o hacer una encuesta entre sus contactos de Facebook. ¿Sí? No sé. Pueden hacer una encuesta virtual también. Pero, como les digo, deben de compartir las mismas características dependiendo del estudio que vayan a hacer.